Pregúntese usted, ciudadano más pobre de este país, cuando va a inscribir a sus hijos a las escuelas, que le dice, mire, hay que pagar una cuota social porque no nos alcanza para cubrir todos los servicios. Cuando la Constitución dice, y lo podríamos leer, Luis Mario, tú que tenés la Constitución ahí a la par, hay un artículo de la Constitución que dice de que la educación básica, la educación pública, es gratuita para toda la ciudadanía, y lo han cumplido estos gobiernos de Arena. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Más de lo mismo? Vamos a creer de que de pronto en todos estos años no ha habido empleos, de que tenemos más de 1 millón de salvadoreños que se han ido en los últimos 10 años, según algunos estudios. Tenemos 3 millones de salvadoreños aproximadamente viviendo allá en Estados Unidos, pero en los últimos años, que solo haya emigrado 1 millón de salvadoreños, ¿por qué se han ido? Porque no hay fuentes de empleo. ¿En cuánto tiempo? En 2 gobiernos de Arena. Y nos dice que de pronto van a crear 250,000 empleos. Entonces, al punto que voy es que las palabras pueden sonar a veces bonitas, pero son vacías si se toman en cuenta los hechos. Y la Constitución establece principios básicos que no han sido cumplidos. Y la Biblia establece y dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, por cómo se han comportado va usted a conocer quién ha estado haciendo realmente lo que debe hacerse en este país. Walter, una pregunta. ¿Qué significa para ustedes cumplir con la Constitución? ¿Qué significa no violarla? Específicamente lo que es empresa de función social. ¿Significa eso retrotraer todo lo que fue privatizado? No necesariamente. Fíjate que no. No lo dice el plan de gobierno de Mauricio Funes. ¿O tú lo has visto? No. ¿Verdad que no? No. No dice que vamos a renacionalizar la banca. No lo dice, ¿verdad? Dice pero que... usted dice que tenemos que cumplir con la Constitución y tú dices que eso fue violar la Constitución. Cuando Sí, tú digamos, o sea, cuando tú dices supuesto. voy a cumplir con la Constitución, ¿significa eso que lo que fue violado lo vas a reparar? Sí, pero no significa que que si sumé 2 voy a restar otros 2 en materia social y materia política, no lo hace así de esa manera. Como hemos dicho de que porque ha habido un efecto negativo de la dolarización, no vamos a necesariamente a desdolarizar el día siguiente que lleguemos, porque sabemos el impacto que puede tener, y lo ha dicho Mauricio muy claramente. Pero posteriormente sí se podrá hacer, en menos Se dentro del pueden periodo de los 5 hacer años. medidas económicas y medidas sociales y medidas políticas que puedan, digamos, empezar a paliar algunos de los efectos nocivos que han tenido estas políticas económicas. Por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones es indispensable. En la Asamblea Legislativa hemos estado discutiendo por años la reforma al sistema de pensiones. Bueno, hemos tratado de... Yo he formado parte de la Comisión de Pensiones que tiene quizá 1 año de no reunirse. ¿Por qué? Porque no tiene interés la derecha en discutir ese tema. Y hay países que ya hicieron agua en eso. Chile incluso ya hizo aguas con ese sistema de pensiones. En este país no se diga. Bueno, ya se arrepintió Arena después de que dijo de que de las pensiones de los trabajadores, amigo trabajador, que ahí le andan vendiendo los dueños de las empresas de pensiones que le dicen, lo suyo es suyo y usted sabe cuál es. Y de pronto viene el candidato a la presidencia y dice, y yo voy a hacer casas de las pensiones, o sea que le van a quitar a usted su dinero para hacer casas. Eso podría estar bien de una manera que podrías organizar el patrimonio económico del Estado, que se puede reorganizar perfectamente para invertir en vivienda, pero no diciendo que lo van a hacer de un sistema de pensiones que ya hizo aguas, que ya hay que reformar sustancialmente. Entonces, al punto que vuelvo, es que hay cosas que deben mejorarse, no es que se puedan, deben y pueden hacerse, por supuesto, y los vamos a hacer, Mauricio los va a hacer, porque han estado transgrediéndose el orden constitucional, y no solo porque se transgreda la norma, no es simplemente porque se haya violado la Constitución, que lo han hecho impunemente estos gobiernos de Arena durante mucho tiempo, sino porque la gente lo necesita, hombre. Necesitamos revisar el sistema de salud, necesitamos revisar el sistema de pensiones, necesitamos revisar la energía eléctrica. No, chica, la gente ya no aguanta las altas tarifas de energía eléctrica, las tarifas del agua, las tarifas de telefonía. Todas esas cosas deben de revisarse. Okay. Voy a pedirle a ambos que me permitan un minuto, voy a ir a la prensa gráfica para hacer mañana que lleva, es importante matutino del país, y después retomo este debate que está realmente muy interesante, que tiene que ver con la interpretación y cumplimiento de la Constitución. Vamos a la prensa gráfica, gusto saludarte, Héctor Silva Ábalos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué me cuenta? ¿Qué llega mañana la prensa gráfica? Pues Nacho, bueno, entramos ya a la semana final antes de la elección del 15 de marzo y obviamente, como hace un buen rato, la agenda gira en torno a la política electoral, ¿no? En ese sentido, dos temas. Uno es un tema de todo lo que ha habido en la agenda pública este día respecto al trabajo institucional del tribunal y algunas declaraciones que hacía el presidente Saca respecto a lo que él ya está preparando, en las que me parece son las primeras declaraciones ya en un tono de salida del presidente. El presidente dice que ya va a empezar a formar una comisión de transición en Casa Presidencial para empezar ya las pláticas con quien resulte electo el 15 de marzo, ¿no? Y empezar una transición ordenada a un futuro gobierno. Dice el presidente, bueno, el presidente se refirió también, no solo él, sino otros actores, a esta discusión sobre la posibilidad de un fraude, ¿no? El candidato del FMLN ya el fin de semana reiteraba algunas sospechas que él dice tener junto a algunos personeros de su partido sobre la posibilidad de que haya un fraude, ¿no? Le preguntamos por esto nuevamente a los protagonistas. Bueno, desde el tribunal se descarta la presidencia del tribunal. Hablamos también con una entrevista larga con el jefe de misión de la Unión Europea, que ya está al país, quien dice que sí ha observado algunas irregularidades a lo largo del proceso, desde la elección del 18, todo lo que ha pasado hasta ahora, pero dice que él no ve ningún elemento que le permita decir que aquí se puede haber una posibilidad de un fraude, ¿no? Así que bueno, eso, Nacho, y también por supuesto el seguimiento al tema que nosotros publicábamos hoy, como nuestro tema de apertura, que era la investigación que abrió la Fiscalía por una cuenta personal del candidato del FMLN y depósitos por 2.2 millones de dólares, ¿no? Llevamos mañana también una entrevista amplia con don Carlos Cáceres, que es uno de los principales asesores de Mauricio, quien él, además es presidente de la Asociación de la Banca Salvadoreña, quien pues nos hace algunas consideraciones políticas y técnicas respecto al tema. Dice que respeta la investigación, que cree que puede haber una violación a la ley de lavado, al secreto bancario en este caso, y bueno, tanto él como el mismo candidato pues hacen algunas revelaciones de los nombres de los empresarios que dicen les han prestado plata a Mauricio Funes para su actividad de campaña, ¿no? Y que esa sería la procedencia de los fondos que están en esas cuentas. Ok, Héctor, te agradezco muchísimo toda esta Bueno, información saludo, que nos ha dado. Mañana estaremos pendientes de leer la prensa gráfica. Muchas gracias. Vamos a ir un corte, volvemos rápidamente con mis invitados esta noche para continuar con el tema, la Constitución, su interpretación y posibles cambios en el sistema político del país. Bueno, a ver, aquí digamos hay dos interpretaciones absolutamente diferentes, ¿no? Tú dices, aquí seguramente si te preguntara te diría, ¿se ha cumplido la Constitución? ¿Ya? A lo mejor no se ha podido cumplir algunas cosas, digamos, la Constitución como tal se ha cumplido y dice el diputado Durán, aquí no se cumple la Constitución, ¿ya? No se ha cumplido en absoluto y se han hecho un montón de cosas violando la Constitución. Entonces, obviamente, esto lleva a que sí se puede interpretar la Constitución de diferente manera, absolutamente. Correcto. Yo confirmo mi tesis que puede instaurarse claramente ideas, proyectos y cambios al sistema de libertades que tenemos sin tocar un tan solo artículo de la Constitución. Y eso es realmente preocupante. ¿Se puede instaurar un sistema socialista en El Salvador? Podría perfectamente, a través de la interpretación de esas tres disposiciones que Walter muy bien ha mencionado, debe responder esencialmente a principios de justicia social, el sistema económico. El 102 dice se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. Y el artículo 103 dice se garantiza la propiedad privada en función social. Yo no escuché a Walter que definiera en qué consiste o cómo interpretan ellos la propiedad privada en función social, el sistema económico en función social, el sistema económico siempre y cuando responda a justicia social. Yo quiero simplemente leer uno de las explicaciones que hizo el doctor Fabio Castillo allá en el grupo gestor cuando en un documento definió cómo debía entenderse la propiedad privada en función social. Y uno de ellos decía explotación eficiente del bien de producción a fin de obtener el mayor resultado al menor costo. Quiere decir que si no hago una explotación eficiente del bien de producción y no obtengo un resultado alto invirtiendo
un costo bajo, poco dinero, no estoy ocupando mi propiedad privada en función social y por tanto, aplicando la Constitución, podría ir a expropiarla. Aquí encontré otro párrafo del libro que hizo el doctor Francisco Bertrán Galindo, el doctor Tinetti y la licenciada Lisette Curi de Mendoza, donde dice: el interés social, por su parte, significa que el Estado puede expropiar para resolver problemas sociales en favor de las clases económicas débiles. Cualquier interpretación que se haga de esta forma de la Constitución puede llevarnos a un problema realmente grande en el próximo